Bien, quienes son emprendedores o están empezando a pensar en un emprendimiento, seguramente van a estar atentos a esta entrevista porque vamos a conversar sobre finanzas para emprendedores con Vanessa Benítez Orellana. Vanessa es asesora financiera, tributaria y contable. Ella tiene un máster en contabilidad, su especialidad está en finanzas y gestión de riesgos y tiene 25 años de experiencia en el área contable, tributaria y financiera. Ha estado con nosotros antes también conversando sobre sus asesorías independientes a emprendedores, empresarios y personas naturales, y su filosofía es generar crecimiento a través de la educación y la escucha con empatía. Vanessa, bienvenida. Muchísimas gracias, Clarita, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí en este programa. Qué bueno poder conversar sobre un tema donde surgen muchas dudas y es cómo tomar la decisión de emprender, o si estoy en mi emprendimiento y tengo 6 meses, un año, ¿cómo sé cuál es el paso a seguir? Entonces, el tema de las finanzas siempre nos llena de dudas y de preguntas. ¿Qué te parece si empezamos como por etapas? Por ejemplo, ¿qué tendríamos que pensar antes de iniciar nuestro emprendimiento? ¿Cómo debería estar nuestro terreno? Bueno, antes de iniciar cualquier emprendimiento, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuál es el objetivo de nuestro emprendimiento, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo financiero con este emprendimiento? ¿Cuál es el rendimiento que quiero tener a un plazo determinado de tiempo para poder, según eso, poder proyectar? Iniciamos obviamente con un presupuesto. Eso es lo primero que tenemos que hacer siempre en cualquier etapa de nuestras vidas, tanto en la etapa empresarial como en la etapa personal. Proyectándolo. ¿No? Proyectándolo, exactamente. Entonces, análisis de costos, primero hacer un análisis de costos para poder determinar el precio de venta. Una vez que yo ya determino el precio de venta del artículo o servicio que yo quiero vender y ya hago una planificación financiera en donde incluye un presupuesto, ya puedo entender cuánto es el mínimo que puedo vender o que necesito vender para llegar a ese objetivo. Entonces, lo importante siempre, en cualquier momento, cualquier etapa que te encuentres tú en el emprendimiento, es planificar y determinar un objetivo. Con ese objetivo yo ya tengo una luz y tengo una claridad de lo que yo tengo que hacer y cuánto tengo que vender para poder llegar. Uh-huh. Cuando hablas de la palabra presupuesto, habrá muchos que dicen, uy, no, mejor sigo y cambio. Pero realmente si quieres emprender necesitas tener claridad de armar tu presupuesto, pero todavía no has entrado en la logística. O sea, todavía estás en un terreno previo a, estás como en la preproducción de tu emprendimiento. Entonces, seguro en el camino te vas a empezar a llenar de requisitos que no sabías que tenías que cumplir, tal vez temas legales que también tienes que empezar a gestionar y que todos te generan costos. A lo mejor pensabas que podías empezar con un equipo de 3 personas y resulta que después necesitabas 5. Entonces, ¿cómo hacer un presupuesto relativamente real antes de arrancarlo? ¿Cómo decir que ese va a ser el presupuesto entre comillas real? Claro, lo importante de hacer un presupuesto es que tratar de que sea lo más real posible, lo más acertado a la realidad, porque a veces los emprendedores nos apasionamos con el proyecto y queremos que esto funcione y en el papel aguanta cualquier cosa y decimos, ay, vamos a vender 2,000 unidades, pero resulta que en el primer mes no vendimos ni 100. Entonces, hay que asentar la realidad. Importantísimo, primero definir los costos y como veníamos conversando previamente, costos variables. La mayor cantidad posible. Cuando estás iniciando un emprendimiento tienes que tener la mayor cantidad de costos variables. Si puedes tener 0 costos fijos es mejor. Cuando hablamos de costos variables, danos ejemplos y de costos fijos que tal vez podamos evitar también. Por ejemplo, un costo variable es que si tú preparas las tortas, una torta, vas a vender tortas, el costo variable son los ingredientes. De acuerdo a la cantidad de tortas que vas a producir es la cantidad de ingredientes que vas a necesitar. Un costo fijo es la mano de obra, porque si contratas a una persona a tiempo completo, así vendas una torta o 100 tortas, le tienes que pagar el mismo sueldo. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, puedes contratar a una persona por un número determinado de horas mientras tu negocio va arrancando y cuando ya tengas que trabajar las 8 horas o ya tengas pedidos de 8 horas de trabajo, entonces contratas a una persona a tiempo fijo.
Ok, entonces tú dices al inicio un emprendimiento, costos variables en la medida de lo posible. Sí, la mayor cantidad posible. ¿Cuáles son los costos fijos que no podemos, Bueno, no depende, podemos pues decir no? ya, si tienes un local comercial, Sí. obviamente no puedes dejar de pagar el local comercial, los servicios básicos, etcétera, etcétera. Esos tipos de costos, si ya tu emprendimiento es algo que ya requiere de un espacio físico, entonces ese es un costo fijo que no lo puedes prescindir. Ujú, muy bien. Si estoy entonces arrancando, ¿cuáles son mis previsiones de cómo me va a ir a los 3 meses? ¿Qué debo conseguir a los 6? ¿Qué va a pasar al año? ¿Cómo yo puedo proyectar financieramente el proceso de o el progreso de mi Mira, emprendimiento? normalmente en un emprendimiento hay una curva. Al principio, si es un proyecto novedoso, algo que la gente no conoce, que es nuevo, la gente te va a buscar, va a ser el boom y al principio va a comprarte y vas a vender bastante. Pero luego de eso viene como que ya la gente dice, uy, no, ya lo probé, no me gustó, etcétera, etcétera. Ya depende de ti si enganchas o no a tu cliente y comienzan a bajar las ventas. No necesariamente bajan, a veces incrementan, a veces no. Pero depende también la temporada que inicias tu proyecto, porque si estás vendiendo, por decirte, regalitos de Navidad y llega la época de Navidad, entonces obviamente en diciembre vas a hacer el boom y en enero se te caen las ventas al 90%. Entonces, todo es muy relativo, depende del momento que estés, en el momento que estás proyectando y de qué se trata tu servicio también, porque por decirte, normalmente en un servicio como el mío, de financiero, al principio del año la gente nos comienza a buscar, quiere hacer planificación, todo, pero ya en los meses de septiembre, octubre, noviembre, la gente no te busca mucho porque están pensando en otras cosas, otros sí te buscarán porque quieren ver cómo salvar el año de lo que queda, entonces es muy relativo, pero lo que sí les puedo decir es que ningún emprendimiento te va a dar, a no ser que sea algo sumamente novedoso, que nadie lo tenga, los primeros 3 meses van a ser muy duros. Ser emprendedor es durísimo, o sea, al emprendedor le toca ser el mensajero, el community manager, el barrendero, etcétera, etcétera, o sea, hacer de todo. Y nos toca, ¿por qué? Por ahorrar costos, por querer crecer. Pero luego de eso, tu marca puede irse posicionando en el mercado, tu marca puede ir generando valor, entonces puedes ir creciendo. Pero si tú creces de una manera organizada, con la finanza, controlas, aquí lo importante es controlar las finanzas todos los meses. En un negocio es vital el flujo de caja. Tienes que tener mucho cuidado y mucho ojo con la diferencia entre utilidad contable y flujo de caja. Hay mucha gente que no sabe cuál es la diferencia. La diferencia entre utilidad contable. La utilidad contable es aquella que te da el resultado de los ingresos menos los gastos. Esa es la utilidad contable. Pero resulta que tú vendiste 2.000, te costó 1.000, te ganaste 1.000. Pero de los 1.000, un cliente no te pagó 1.000. En tu banco tú tienes $0, entonces no tienes dinero para operar. Entonces, mucha gente se deja llevar por la utilidad contable y toman decisiones en base a la utilidad contable. Y eso es un error súper común aquí en el medio. Y tenemos que cambiar esa mentalidad. Lo que tenemos que fijarnos es en nuestro flujo de caja. Nuestro flujo de caja es el que nos va a permitir saber qué cantidad de dinero tengo para poder operar el negocio. Y entonces, si te estoy entendiendo bien, esto tiene que ver un poco con mezclar o no entender realmente cuál es el dinero o la liquidez con la que cuento para operar mi gestión del emprendimiento, ¿cierto? Sí. Entonces, tú hablas de control. ¿Cómo controlo entonces ese flujo de caja? ¿Cómo hago para saber mes a mes con cuánto voy? Porque eso es lo que me va a hacer sobrevivir, lo que me va a permitir comprar nuevos insumos o, bueno, tener como mi base para continuar mi producto o el servicio que esté vendiendo. Sí, todos los meses en las empresas donde yo trabajo y asesoro, lo que hacemos es revisamos el flujo de caja mes a mes. Al final del mes, revisamos cuánto dinero tenemos disponible y cuánto dinero nos va a faltar, porque en ocasiones hay veces que te falta dinero. Y entonces yo ya sé, el primero, en la empresa donde yo trabajo, que es una empresa familiar, el 2 de abril yo ya sé cuánto me va a faltar o cuánto me va a alcanzar para pagar el siguiente. Pero esto porque, por ejemplo, algún proveedor paga 60 días, ¿así? Exactamente. Entonces porque tú dices un que en cliente, 60 días... exactamente. Okay, porque yo tengo que ver cuánto dinero me va a ingresar en mi negocio, porque es diferente el manejo de un negocio que es de contado con un negocio que es a crédito.
ya se maneja totalmente diferente. Cuando tú tienes un emprendimiento que es de contado, no tienes problema porque no tienes cuentas por cobrar y siempre vas a tener la liquidez en caso de que llegues a vender y cubran tus costos. Pero cuando tú tienes un negocio que es a crédito, dependiendo de las políticas de crédito que tengas, se te puede complicar un poco el flujo de caja. Ujú. Y en esos casos, entonces, ¿qué hacer? ¿O cuáles con respecto a eso son los principales errores? Por ejemplo, ¿puede ser que las finanzas personales se mezclen con las finanzas del emprendedor? Normalmente eso pasa. Y en empresas que a veces tú ni te das cuenta que son empresas medianas, grandes, pasa mucho esto. Primero que nada, el emprendedor tiene que saber que el dinero del emprendimiento no tiene nada que ver, tiene que ser totalmente separado de sus finanzas personales. Tener una cuenta corriente o de ahorros aparte, en donde ahí ingresen los dineros del emprendimiento y salgan los dineros de los costos del emprendimiento. Y la segunda cosa es asignarse un salario. Cuando tú en un emprendimiento te asignas un salario, evitas esa frustración que puedas llegar a tener porque no estás cumpliendo con tus necesidades. Entonces, yo estuve asesorando hace poco una empresa que era medianamente grande y su dueño no tenía un sueldo. Entonces él se sentía frustrado porque sentía que trabajaba para todo el mundo y él no tenía o no obtenía un beneficio. Y se sentía mal de obtener un beneficio. Obviamente el beneficio que él tenía eran las utilidades al final del año, pero él trabajaba mucho en la parte operativa, entonces sentía esa frustración de que no tenía un beneficio o tenía un beneficio igual que los otros socios a pesar que él era el que trabajaba ahí las 8 horas. En ese caso, ese sueldo es un costo fijo de ese emprendimiento. Exactamente. Y ese sí es un costo fijo que tiene que ponerse. Exactamente. Entonces el emprendedor, cuando hagamos nuestra planificación, tenemos que incluir un sueldo para el propietario que te permita estar tranquilo y poder generar y saber que este mínimo de ventas me va a generar este sueldo para mí que me va a permitir estar tranquilo y no tener problemas con liquidez en el futuro. ¿Cómo hacer ese cálculo? Bueno, no es difícil, pero en todo caso tienes que armar el presupuesto y entonces ahí ya vas a ver cuántos son tus costos fijos y hay una fórmula que no me la voy a poner a explicar aquí porque no, si no nos hacemos tocaría sacar pizarrón. el pizarrón, sí. Pero se divide con los costos variables y ahí te sale la fórmula del punto de equilibrio. Muy entonces bien. Ahí esa fórmula es la que te dice cuál es el mínimo que yo tengo que vender para con estos costos fijos empezar a obtener ganancias. O sea que si la fórmula me dice que el mínimo a vender es 10,000, entonces a partir de 10,001 yo empiezo a obtener ganancias ya. Muy y entonces bien. me proyecto con eso. Claro, entonces tú dices, regla importante, no confundir esas finanzas personales con las finanzas del emprendimiento. También controlar las finanzas todos los meses y saber que tengo un flujo de caja y basarme por ese flujo de caja que es la liquidez que voy a tener durante el mes. Cuando dices que hay que asignarse un salario, tengo que sí o sí asignarme un sueldo, pero puede ser que al inicio no me asigne el sueldo ideal, sino tal vez un sueldo, Sí. digamos, de arranque. El mínimo, puede ser el mínimo, o al principio realmente no te alcanza para asignarte un sueldo, porque definitivamente no todo emprendimiento al principio te va a dar para un sueldo, o sea, es relativo, o sea. Pero lo importante es que ya lo tengas previsto para que tengas la cifra que tienes que llegar a vender. O sea, si yo ya tengo en mi planificación que voy a ganarme un sueldo me estoy inventando un sueldo básico y para ese sueldo básico yo tengo que vender X cantidad de dólares, ya me proyecto a vender esa cantidad, ¿ya? Entonces es más fácil planificar y llegar a esa cantidad cuando ya tienes un orden, ¿ya? Entonces, por eso es mi recomendación siempre que así el emprendimiento al principio yo sé que a lo mejor no me va a dar el sueldo, pero por lo menos yo ya tengo clara la idea de cuánto tengo que vender para poder generar esos ingresos para mí. Ok. ¿Cuáles son los errores comunes que tú has visto? Bueno, normalmente mezclar las cuentas, esos son errores súper comunes que la gente tiene en la misma cuenta, la plata de personal con la plata del negocio y con la plata del negocio paga la luz, el agua, el teléfono y hacen un relajo. Ese es el más común que hay. El segundo error es regalar servicios a los familiares y a los amigos. Cuando estás empezando un emprendimiento, no regales tu servicio, da un precio especial para familiares o amigos, con un descuento, sí, pero no regales tu servicio porque si estás empezando, ese costo del servicio o del valor
lo tienes que asumir tú. Entonces, no lo regales. Aquí las abuelitas, las tías me van a retar, pero... ¿Por qué? Pero, digo, porque no les van a regalar los servicios o los bienes, pero es importante que tengas en cuenta eso. Pon un precio especial de familia y se acabó. Otro error común es el inventario. La gente se llena de inventario y hay que tener cuidado con el inventario, sobre todo el inventario perecible, cuando manejamos alimentos o cuando manejamos cuestiones que se pueden caducar. Si se caduca el inventario, entonces perdemos ese dinero. Entonces el inventario también es importante. Y otra cosa sumamente importante es las cuentas por cobrar. Cuando damos mucho crédito, nos exponemos a que no nos paguen y ese valor es una pérdida para nosotros, el costo de ese servicio bien. Entonces hay que tener muy en cuenta esos aspectos, cuentas por cobrar, inventario, el flujo de caja, el precio especial de familia y tratar de tener la menor cantidad de costos fijos, como ya lo mencioné anteriormente. Sí, esas son recomendaciones genéricas importantes. Una pregunta, por ejemplo, con respecto a préstamos. ¿En qué momento el emprendedor llega y dice, bueno, yo quiero crecer, pero para crecer necesito capital? ¿Pido o no pido un préstamo? ¿Cuál es la fórmula correcta o tal vez la mirada correcta? Mira, hacer préstamos no es malo, el endeudamiento no es malo, simplemente tienes que estar bien sustentado. Si en mi empresa hemos hecho algunos préstamos de capital de trabajo porque nos han salido proyectos grandes y hemos tenido que hacer una inversión en compra de maquinarias, etcétera, etcétera. Y no es malo, el endeudamiento es bueno y te sirve también para que en un futuro puedas ir creciendo también, porque necesariamente hay la necesidad de tener a los bancos como aliados. Pero para esto tenemos que hacer un buen flujo de caja y una buena proyección y saber cuánto me va a servir. Si este préstamo me va a servir para pagar deudas, entonces hay que echarle un ojo porque no va a ser un préstamo que me va a generar una rentabilidad. Y ese es el objetivo, que me genere. El objetivo de hacer un préstamo para hacer crecer mi emprendimiento es que la tasa de retorno, o sea, lo que yo voy a recibir en utilidades sea mayor a la tasa que yo estoy pagando por ese costo de dinero. Por ejemplo, en este caso, ahorita me parece que en pymes está como el 12%. Entonces, si yo voy a prestar dinero para hacer crecer mi emprendimiento, esa rentabilidad que yo voy a obtener debe ser mayor al 12%. Entonces, esa es una forma de analizar si realmente, si yo voy a utilizar ese dinero para pagar deudas, entonces tengo que revisar qué es lo que está pasando en mi negocio. Probablemente no estoy cumpliendo mi punto de equilibrio, o sea, no estoy llegando al mínimo que necesito vender para pagar la operación. Entonces, por eso es que estoy teniendo ese flujo negativo y por ende voy a necesitar dinero, inyección de capital, liquidez, sin más, de los accionistas, de los dueños, del dueño o de los bancos. Entonces hay que tener ojo con eso. Excelente. Bueno, si pudiéramos dar recomendaciones puntuales y finales a aquellas personas que nos escuchan y están pensando en tener un emprendimiento. Tú dijiste emprender es difícil, pero no es imposible. De todas formas, hay muchos emprendimientos. Ecuador es emprendedor. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Y también en el tiempo, ¿cuándo tomar una decisión de sigo o aquí ya me detengo, por ejemplo, para no seguir perdiendo plata? Claro, mira, lo que pasa es que, como te dice un rato, a veces uno es muy romántico con los emprendimientos, o sea, le mete mucho corazón. Y yo tuve un negocio 10 años y me fue bien. Los primeros 6, 7 años me fue excelente, recuperé mi inversión en 8 meses. Luego de eso comencé a tener utilidades y hasta el año 7 era excelente, pero obviamente comenzó a haber mucha competencia, etcétera, etcétera, y ya se comenzó a ver muy peleado el tema. Luego llegó la pandemia y lo cerré. Lo vendí, alcancé a venderlo. Pero estuve muy pendiente del flujo de caja, que eso era lo importante. Y había meses en que, por decirte, porque era una peluquería, en diciembre me iba excelente, pero enero y febrero era súper malo. Entonces las utilidades de diciembre a mí me servían para solventar enero y febrero. Pero entonces ya comencé yo a ver como que yo ya no estaba obteniendo un beneficio del local como en otros años. Ya las ventas habían bajado, había mucha competencia y otros factores internos que ya también me llegaron a tomar la decisión de venderlo y lo pude vender. Ahora, si tú tienes un emprendimiento que ya
por más que estás luchando y ya tienes más de 3, 4, 5 meses que te está dando pérdida, o reestructuras el tema, o cambias el concepto del negocio, o también puedes disminuir costos. Lo primero que tienes que hacer es disminuir costos, o simplemente ya lo cierras, porque va a llegar en un punto en que la deuda se va a hacer va a llegar a tal magnitud que no la vas a poder cubrir. Entonces, a eso hay que tener súper presente. Por eso es importante analizar el flujo de caja todos los meses. Con eso tú te puedes dar cuenta. Si tienes un faltante, ¿qué hacer con ese faltante? Lo guardo para épocas bajas, lo guardo para inversión, me sirve para comprar nuevos artículos que me pueden ayudar a producir más y generar más ingresos, lo reparto entre los dueños al final del año. Todas esas decisiones hay que tomárselas, pero sabiendo exactamente cuánto dinero tienes disponible. Por ejemplo, yo como recomendación siempre en todo negocio digo que se repartan únicamente el 20% de las utilidades y el otro 80% de las utilidades quede de capital de trabajo. Obviamente depende del negocio, porque hay negocios que son súper líquidos, que no tienen la necesidad, y hay otros que sí tienen que reinvertirse constantemente. Entonces, tú dices que ese 80% se deje, por ejemplo, para reinversión o para emergencia. Sí, ¿o para qué? reinversión, para emergencia, para capital de trabajo, porque resulta que el siguiente mes vino un cliente grande, no te pagó, entonces ya ese colchón o esos ahorros que tú tienes, así como los fondos de emergencia que tienes que tener en la parte personal, te sirven también en tu negocio. Ese fondo de emergencia te sirve para cubrir tus necesidades de operación. Entonces es importante. Y si tienes una pérdida, te das cuenta, entonces inmediatamente tomas los correctivos. Bajar costos, esa es lo primero que tienes que hacer, bajar costos cuando tienes una pérdida o un faltante de dinero, o ver la forma de incrementar precio o hacer promociones o incentivar las ventas. Muy bien, una clase completa de finanzas para emprendedores con Vanessa Benítez. Vanessa, interesante escuchar también tu experiencia como emprendedora, porque eso también le agrega valor a este conocimiento tributario, contable y financiero que tienes, porque finalmente en el emprendimiento es que uno puede darse cuenta de las falencias en el camino, ¿no? De como todas esas pequeñas barreras, pequeñas y grandes barreras que uno se puede encontrar. Tú también haces asesorías, ¿cierto? Personalizadas. Sí, ¿Personalizadas? Sí. Sí. Personalizadas a empresas o emprendimientos que quieran pues mejorar su nivel de vida, su cultura financiera a través de el orden y la organización y el control de las finanzas. Bien, si alguien quisiera conocer más, porque tienes una cuenta de Instagram, hasta tienes TikTok, que por ahí no te sigo en TikTok. Bueno, no soy tan fan de TikTok, pero por ahí vamos. Pero Instagram es la que más muevo, que es BBO Finanzas. Sí. B de Vanessa, B de Benítez, O de Orellana, ¿no? Sí. Vanessa, veo finanzas. Para quien quiera hacerte preguntas que tal vez yo no te pude hacer, aunque creo que te hice muchísimas preguntas. Sí se me quedaron unas cuantas, pero el tiempo no nos permite alargarnos mucho más. De todas formas, yo te agradezco. Hoy estuvimos hablando sobre finanzas para emprendedores. Hablamos con Vanessa Benítez Orellana, asesora financiera, tributaria y contable. Las conclusiones a las que llegamos fueron muy interesantes. Si alguien de repente quiere volver a ver esta entrevista, la vamos a publicar en el canal de YouTube de La Lupa, que es La Lupa S con Clara María Reyes, donde se dan ciertos puntos interesantes de donde nosotros como emprendedores o como futuros emprendedores podemos quedarnos ahí revisando y evaluando más antes de tomar decisiones en caliente, como puede pasar, o por la pasión del emprendedor, del creativo y del innovador. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a ti, Clarita. ¿Algo con lo que quieras despedirte? Bueno, que no se desanimen, que a veces sentimos frustración porque no tenemos nuestros beneficios, que a lo mejor hacemos las expectativas, pero todo con orden, planificación y control tiene solución, así que adelante.